Hace algunos días, el comisionado parlamentario para las cárceles, el doctor Juan Miguel Petit, presentó su informe anual sobre el sistema carcelario con datos, cifras realmente preocupantes. Tenemos en Uruguay casi 14.000 personas privadas de libertad, aumentó la población femenina y el sistema, los centros están prácticamente que desbordados. Por ejemplo, el año pasado fallecieron 86 personas, lo que significa un récord para nuestro país. ¿Qué pasa con la rehabilitación? ¿Cómo están saliendo las personas de las cárceles? De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. En segunda instancia, vamos a proceder a un cierre parcial de fronteras, implicando esto una cuarentena obligatoria para aquellos pasajeros provenientes de países declarados de riesgo o sintomáticos. Internamente hemos decidido la suspensión de todos los espectáculos públicos. Tenemos prevista la suspensión del control de asistencia en todos los niveles de enseñanza pública y privada. Mientras estábamos en la conferencia de prensa hace unos minutos, a las 20:10 falleció el primer contagiado por coronavirus en la Asociación Española, 71 años, el profesor, amigo Rodolfo González Resor. Al 31 de diciembre del año pasado, había en las cárceles uruguayas 13.815 personas, lo que supone un crecimiento de 2 dígitos con respecto al año anterior, 10,3%. El sistema presenta hoy una densidad de 135%, es decir, hay 135 personas para 100 plazas disponibles. A lo largo del año pasado hubo un promedio de 13.693 presos en las cárceles uruguayas, lo que equivale a 386 personas privadas de libertad por cada 100.000 habitantes. A mediados de este mes, la proyección indica que la población carcelaria superará las 14.200 personas, con lo que la tasa de prisionización se ubicará en 400 por cada 100.000 habitantes. Los números indican que Uruguay está entre los 12 territorios con mayor proporción de su población encarcelada a nivel mundial. Si se excluye a algunas pequeñas islas del Caribe, es el 8º país en ese ranking, superado por Estados Unidos, Ruanda, Turkmenistán, El Salvador, Cuba, Panamá y Tailandia. En los últimos 20 años vio triplicar la cantidad de encarcelados. El informe subraya que a lo largo del año pasado, más de 22.000 personas pasaron por las cárceles de nuestro país al menos un día. En esos 12 meses, 9.134 fueron condenadas a prisión y 7.179 fueron excarceladas. Uno de los datos llamativos apunta a una composición diferencial por sexo. El número de mujeres encarceladas aumentó de un año 30% y según las proyecciones, hoy hay 1.020 reclusas. En los varones, el incremento fue de 9%. Al cierre del año pasado, había 52 mujeres en prisión con sus hijos y 17 cursaban allí su embarazo. Otro aspecto es el récord de muertes en custodia. El año pasado hubo 86 fallecimientos, el máximo registro histórico. También fue el año en el que se registraron más muertes violentas. Fueron 45, correspondientes a 21 homicidios, 17 suicidios y 7 muertes accidentales por causas no aclaradas. La tasa de homicidios en las cárceles fue de 152 por cada 100.000 habitantes y supone 15 veces más que la tasa nacional. La de suicidios es 6 veces mayor que en el resto de la sociedad, 131 por cada 100.000. Pese a que aloja el 29% de los reclusos del sistema, la Unidad 4 Santiago Vázquez representó el año pasado el 47% de las muertes violentas. El informe de Petit fue concluyente. En 4 de cada 10 casos se detectaron negligencias o fallas asistenciales relacionadas directamente con el fatal resultado. Las otras 41 muertes estuvieron relacionadas con patologías, enfermedades y otras causas naturales. Este número triplica el del 2020 y supone también el mayor registro desde 2013. Por otra parte, el año pasado hubo 224 heridos graves entre la población carcelaria que debieron ser hospitalizados. De todos ellos, 87 por autoagresiones. La proporción de presos sin condena se mantiene, 15% del total.
Vamos a escuchar distintas opiniones sobre este tema esta noche aquí en Lado B y en primera instancia ya nos acompaña aquí en el estudio Jaime Saavedra, que es licenciado en Educación y además fue director de la DINALI, la Dirección Nacional de Liberados. Jaime, es un gusto tenerte aquí. ¿Cómo andás? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y felicitaciones por esta nueva etapa. La verdad que una maravilla. Estamos disfrutando todos. Muchas gracias, Jaime. Recién veíamos en el informe el resumen de lo que presentó el doctor Petit la semana pasada, ¿no? ¿Qué primera impresión te generó cuando lo escuchaste, cuando te enteraste? Supongo que no te sorprendió, pero más o menos, ¿qué resumen haces? La primera reflexión es que lamentablemente como comunidad seguimos recorriendo un camino que nos da estos resultados tan dolorosos, tan tristes y que comprometen tan lastimosamente nuestro futuro como comunidad, ¿no? Nosotros tenemos que hacer un esfuerzo siempre por recordar que todas estas personas que están privadas de libertad, hombres y mujeres, en términos generales son jóvenes muy pobres, que han tenido historias de vida muy complicadas, que en ese trayecto seguramente algunos han provocado dolor, algunas veces dolores irreparables, pero que representan para nosotros un enorme desafío para intentar, desde una mirada educativa y piadosa, invitarlos de vuelta a integrarse a la comunidad, porque todos nosotros sabemos lo lindo que es poder participar plenamente de la vida en comunidad, desde muy temprana edad. Entonces ahí hay como, en los momentos en el que el comisionado se expresa y nos recuerda a todos estas cosas que todos sabemos y que muchas veces preferimos no mirar, ahora uno se entristece y al día siguiente renueva la ilusión de que es posible recorrer otros caminos que nos van a hacer mucho más felices a todos y a todas, ¿no? Recordemos, ¿no? En la DINALI, al frente de la DINALI, trabajabas con aquellos reclusos que estaban por salir y mediante talleres se le brindaba algunas herramientas para que pudieran reinsertarse en el mercado laboral en el momento de salir. Vos hablás de un concepto, manejás un concepto que me parece interesante y es el de humanizar las cárceles. ¿Cómo se logra y concretamente a qué apuntás con eso? Bueno, es que eso es fundamental. Solo si humanizamos las cárceles vamos a tener un resultado distinto al que estamos teniendo ahora. Sucede esto. Tenemos que ser muy precisos a la hora de definir cuál es el problema que estamos enfrentando. Si nosotros pensamos que nosotros tenemos en cárceles 14.000 revoltosos, eventualmente con mucha potencialidad de daño y con poca posibilidad de cambio, entonces toda nuestra práctica va a estar orientada al control de esos revoltosos y de esas revoltosas que eventualmente nos pueden dañar. Si tú, como yo creo, definís el problema como un gigantesco desafío pedagógico, educativo y democrático e ideológico, donde yo me voy a encontrar con el otro, con la otra persona, para conversarlo de que hay mejores caminos que el camino del delito, y que nos van a conducir a todos a mejor puerto, entonces mis prácticas como penitenciario o como trabajador de lo postpenitenciario van a ser otras distintas. Entonces, la humanización tiene que ver con el cambio de la mirada, es decir, con el cambio de la mirada. Yo me planto de otro modo, no te quiero controlar, te quiero convencer, te quiero seducir, que es lo mismo, ni más ni menos, que lo que hacemos nosotros todo el día, lo que hicieron con nosotros en nuestras familias, ¿no? Enseñarnos desde más chiquito y convencernos que en nuestra familia, en la escuela, en la vida en comunidad, en el barrio, con los vecinos, con la vecina, de que es ventajoso, disfrutable, necesario y conveniente la vida en comunidad y no la vida al margen de la comunidad. Entonces hay que mirar esto, yo te tengo que mirar con amor, con cuidado, procurar de que la privación de libertad transcurra del mejor modo posible, presentarte otros caminos, darte oportunidades, procurar que vos te vincules con tu familia si es que se rompieron los vínculos, que te capacites si no terminaste la escuela, que duermas en condiciones, que comas bien,
Es decir, porque la sentencia ya fue lo suficientemente dura, que fue aislarte. Es decir, yo no tengo que volver a condenarte ni tengo que agravar la condena. Yo tengo que cumplir con lo que preceptúa la Constitución y la ley, que es tratar de cuidarte y tratar de convencerte a vos de que hay otros caminos que son muchos mejores. Hay mucho prejuicio, Jaime, sobre este tema, ¿no? Habrás escuchado un montón de veces eso que dicen, no, los que están adentro no se quieren recuperar, van a salir, van a seguir robando, no hay como un interés en la rehabilitación. ¿Cuál fue tu experiencia al frente de la DINALI en el momento que ibas a buscar a esos reclusos que estaban por salir y les ofrecías, por ejemplo, en los talleres, te interesabas en la vida de ellos y tratabas de darle herramientas para que cuando tuvieran que salir pudieran trabajar, estudiar, por ejemplo? Yo, dos cosas. La primera, toda mi vida he trabajado con colectivos vulnerables, con niños en situaciones de muchísima debilidad, con pescadores artesanales, tenedores de animales sin tierra, con presos, con liberados, en fin, toda mi vida ha transcurrido trabajando con poblaciones que atraviesan situaciones muy, muy difíciles. Así que estoy acostumbrado a naufragar muchas veces en el mar de la incomprensión. Pero también te voy a decir, y esto no me canso de repetirlo, que cuando uno muestra caminos distintos, en realidad, y resultados distintos, la sociedad acompaña en su enorme mayoría en Uruguay. Y yo pongo ejemplos siempre concretos. En mi pasaje por la DINALI, yo hice acuerdos que subsisten hasta el día de hoy con todas las intendencias municipales de todos los colores. Es decir, algunos convenios muy buenos, muy importantes, muy pesados, otros convenios más chiquitos, pero con todas. Si yo pinto el Uruguay del color, viendo cuáles son las intendencias que acompañan este proyecto de reinserción social, lo pinto todo del mismo color porque todas colaboran. En Montevideo, el principal socio mío era el alcalde ABT del municipio CH, que era del Partido Nacional. O sea que yo, digamos, mi experiencia es, cuando se discute desde lo ideológico, de repente hay diferencias. Cuando nos juntamos a hacer las cosas que compartimos en la práctica, entonces la gente se suma. Esa es mi experiencia. Y en cárceles pasa exactamente lo mismo. También te digo, pasa lo mismo que con las personas privadas de libertad, tanto en hombres como en mujeres. En la medida que vos, aún en los contextos más difíciles, en la medida en que tú haces propuestas que tienen que ver con el sentido común, vamos a cuidarnos entre todos, vamos a no agredirnos, vamos a capacitarnos si podemos, vamos a arreglar este espacio para poder vivir todos mejor y estar más cómodos, vamos a hacer un rinconcito para recibir a nuestros hijos o a nuestras familias, o vamos a hacer una radio para poder comunicarnos. 9 de cada 10 se suman. Habrá 10 que están en la estratosfera y que quedan al margen, pero el grueso de la gente acompaña. Porque, en definitiva, el discurso de los derechos, que a veces puede ser sonar un poco jurídico, es decir, el velar por los derechos de todos y todas, en realidad en la práctica que te gusta comer, te gusta que te cuiden, te gusta abrigarte si tenés frío, un lugarcito para dormir, y en eso estamos todos metidos, y podés agregar algunas cosas más, digo, ver a la familia, ver a tus hijos, cuidar a tus hijos, esos son los derechos. ¿Y quién no quiere cuidar esos derechos? Todos queremos. A veces las circunstancias de la vida son tan difíciles que a algunos compatriotas les cuesta agarrar el rumbo, ¿no? Yo ahora estoy trabajando con chiquitos en situación de mucha vulnerabilidad. Y las historias de violencia que veo, Wilmar, te ponen la piel de gallina, ¿no? Entonces, y chiquitos, muy chiquitos, de situaciones que yo empiezo a contarlas acá y terminan todos llorando, no pueden creer. Entonces, en fin, hay que tener mucha
mucha prudencia, mucha modestia y mucha humildad para juzgar el camino, a veces el camino de otros que han vivido cosas desde muy temprana edad que uno ni se imagina. Y no estoy diciendo cosas que imagino, estoy pensando en historias concretas que yo conozco, con las que convivo todos los días. Hace un rato conviví con ellos, ¿no? Ahí tocaste un tema importantísimo, porque es más allá de las personas que están privadas de libertad, porque hablaste del entorno familiar, que eso es un tema aparte, cómo encarar el entorno familiar. Tocaste un montón de temas, la educación, la salud, el ingresar las políticas sociales a la cárcel como un sistema clave para poder ayudar a la rehabilitación. Tocaste la pata política, los acuerdos políticos, sin la política y sin los acuerdos políticos. Ahora que pasó la LUC, voy a decir algo que yo lo he dicho muchas veces. Ahora me estuve conteniendo porque si no me podían rezongar los que estábamos, algunos compañeros que estábamos a favor de la derogación de la LUC. En realidad, uno de los problemas centrales que hay que tener, y voy finalmente al punto que vos tocás, es que tenemos que abrir las cárceles, efectivamente. Es decir, tenemos que lograr hay mucha gente que está en cárcel que no tiene que estar en cárcel. Tenemos que lograr una tasa de prisionerización razonable y hay que salir a explicarlo. Y en esta, es decir, hay de los 14.000 presos que tenemos, si no bajamos ese número, entonces no va a haber solución posible para las cárceles. Cuando se dice, incluido el comisionado, esto también es otra cosa que cuesta explicarla, pero hay que empezar a decirla. Yo en la medida de mis modestas posibilidades lo digo. Cuando se piden más recursos para las cárceles se está cometiendo un gran error, porque se dedican fortunas. A este sistema infernal se le dedican fortunas. De hecho, se han construido miles de plazas en los últimos años, ¿no? Bueno, yo saqué las cuentas, sí, las escribí en un artículo de un blog en el que escribo de modo intermitente. Entre 2011 y 2019 se construyeron más de 7.000 plazas. Es más de 2 plazas por día. Eso es una performance extraordinaria. ¿Qué es lo que sucede? Que casi al mismo ritmo con que se van construyendo las plazas, las condiciones de vida internas hacen que se vayan rompiendo. Entonces es como de nunca acabar. Pero en términos de dinero, este sistema perverso te lleva no menos de 200 millones de dólares por año, haciendo un cálculo a la baja. Es una fortuna para el Uruguay. Entonces, no se trata de seguir poniendo recursos que van a ir a parar a un tonel sin fondo, sino de repensar el sistema. Y para eso hay que copiar a los países que están haciendo un poquito mejor las cosas y que están obteniendo otros resultados. Y eso pasa por encontrar medidas alternativas, fortalecer los programas de reinserción social de la DINALI, y pasa por ahí. Pero eso hay que liderarlo y salir a explicar a la gente y mostrar. Y te voy a decir una cosa, perdón, esto es una cosa muy importante. Esto que estoy diciendo yo no es algo que no se haya hecho en Uruguay. En el 2005, el ministro, en su momento, el ministro José Díaz, hizo una ley a través de la cual, no me acuerdo, creo que era la ley de emergencia carcelaria, no me acuerdo. Salieron 800 personas definidas por algunos criterios de nuestras prisiones. Esas 800 personas fueron seguidas por ese entonces Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados. Que era, si hoy es chico, en el 2005 eran, en 1985 dije mal, en 2005. Primer gobierno del Frente. El primer gobierno. Salieron 800 personas. Fueron acompañadas esas 800 personas por el Patronato Nacional de Encarcelados, que era muy, muy chiquito. Los resultados fueron extraordinarios, extraordinarios. Y esto fue reconocido por reconocido por todo el mundo, pero sobre todo en ese entonces por el anterior comisionado parlamentario, que era Álvaro Garcés. Entonces, ya son cosas que nosotros hicimos, con resultados extraordinarios. Hagámoslas, animémonos a hacer cosas distintas, porque este camino nos conduce inevitablemente al dolor, a la tristeza y a la reproducción del dolor y a la intoxicación de familias que nada tienen que ver con el delito, con el dolor que la privación de libertad
genera. Hablaste de familias, dolor, delito. Te propongo, Jaime, sumar otra voz a esta conversación, otra historia, la de Graciela Barrera, que es la fundadora de AFAVI, de la Asociación de Familiares Víctimas del Delito, que trabajó mucho en temas de cárceles, que sigue trabajando en temas de rehabilitación, hoy es senadora suplente. Graciela, ¿cómo estás? Bienvenida a Lado B, gracias por atendernos. No, por favor, para mí es un gusto. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, tenés una historia muy interesante de superación, pero además de ayuda, de colaborar, trabajando en la rehabilitación de reclusos. De hecho, AFAVI, de la sede, también contó con la colaboración y el trabajo de personas privadas de libertad. Te pido una primera sensación de cómo estás viendo hoy lo que está ocurriendo en las cárceles y también en la rehabilitación de reclusos en nuestro país. ¿Qué opinión podés compartir con nosotros? Primero que nada, déjame que salude a Jaime, porque la verdad que comparto mucho con él todo lo que dice. Y no solo lo comparto, sino que nuestras primeras armas en lo que es el trabajo con las personas privadas de libertad fue de la mano de él. Así que para mí es un orgullo estar con ustedes. Y bueno, ¿qué puedo compartir qué puedo decirles de lo de ahora? Les puedo decir de que no estoy nada de acuerdo con todo lo que está sucediendo. Les puedo decir de que es muy triste porque yo veo de que cada vez hay más personas privadas de libertad, que no hay medidas alternativas, que muchas veces en el caso de las mujeres entendemos de que mujeres madres con hijos súper vulneradas, con una cantidad de sufrimiento en sus espaldas o cargando esa mochila, hoy están por haber querido entrar un poquito de marihuana, que vaya a saber todas las razones que le quieren hacer llevar eso a alguien que está dentro de una cárcel y vaya a saber uno si es el padre de sus hijos, vaya a saber uno cuántas cosas, tenga 4 años de prisión. Yo considero de que por ese lado tenemos que pensar mucho en los niños y creo que hay que pensar en las familias. Yo no veo algo que sea positivo, o sea, creo que hay muchas cosas para hacer. Hay muchas personas que necesitan de cuidados en la salud y recibimos denuncias de que no es así. Entonces, nosotros, ¿verdad?, no queremos que a otros les ocurra lo que nos ocurrió a nuestra familia. Si eso nosotros no queremos, imposible si no los tratamos dignamente, pero dignamente de verdad, no solo un título Plan Dignidad. Entonces, en eso soy muy enfática y creo que tienen que ser el tratamiento para que sean mejores personas y no peores. Graciela, llegaste al Parlamento, ¿no? Lo comentaba recién, al Senado. ¿Qué sentís cuando, por ejemplo, escuchás el discurso de algunos legisladores y algunos sectores que piden más mano dura y más represión para combatir la inseguridad? Voy a ser muy sincera, pero muy sincera. Considero de que no deben haber pisado nunca una cárcel para ver la realidad. Y considero de que nunca se pusieron al lado de las personas y de lo que sufren los familiares. Yo sufrí en carne propia. Y el día que en el año 2013 empecé a trabajar en todo esto porque quería que vieran la otra cara de lo que es el estar, de que le hayan matado a un ser querido. Ahí empecé a hablar y a ver que son personas que han sido muy vulneradas. Recién yo estaba escuchando a Jaime que hablaba de los niños.
con tantas personas privadas de libertad, yo he hablado que me dicen, desde niños venimos arrastrando tantas cosas. Desde niños he empezado en una institución, abandonado por esto, por aquello. Después pasó al INISA, a lo que hoy es el INISA, y después pasan al CONCAR. Entonces, ¿cómo fallamos como sociedad desde un principio cuando ese niño tuvo que pasar por todos esos lugares? Creo que eso tendríamos que verlo también. Es un problema de todos, aunque no lo querramos ver y lo quieran esconder abajo de la alfombra. Algo mencionaste recién, Graciela, hace más de 10 años tu hijo fue asesinado en una rapiña. A partir de ahí vos empezaste a trabajar con todo esto que has hecho, que hemos contado, ¿no? Con familiares víctimas de los delitos, bueno, brindando todo tipo de ayudas. Y acá te sumo, Jaime, y también te pido una opinión y una reflexión cuando te encontrás con historias como la de Graciela, con todo lo que hizo, superando el dolor y además ayudando a otras personas. ¿Qué reflexión te genera esta historia de Graciela que también se repite en otras? Sí, lo primero que quiero decir, están hablando de esto se va a mirar con perspectiva histórica, y ustedes están hablando de una señora que con su coraje, con su generosidad, generó una cantidad de cambios en la normativa legal que hoy permiten que las víctimas de la delincuencia sean mucho mejor atendidas que lo que eran antes, ¿no? Es decir, Graciela es una persona, y Graciela junto con otras compañeras y otros compañeros que lamentablemente le tocó vivir cosas dolorosas, son personas fundantes, es decir, que marcan un antes y un después. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero son cosas verdaderamente ejemplarizantes. Y con Graciela y con Hugo, después de las experiencias que vivimos a propósito de Afavide, la verdad que ahora tenemos una amistad de mucho cariño y de mi parte mucha admiración. Y para mi trabajo representó de una enorme utilidad práctica por lo siguiente. En ese mar de la incomprensión que a veces uno se maneja, te dicen, pero vos no pensás en las víctimas. Y les digo, yo tanto pienso en las víctimas que soy amigo de Graciela, tomá pa' vos, ¿viste? Pero esto es muy importante. Hay un testimonio que acredita que vale la pena el esfuerzo que haces desde este lado, tratando de atender situaciones que a veces es difícil explicar si se miran desde el prejuicio y desde el rencor, ¿no? Graciela, con esta despedida, esta reflexión de Jaime, te agradezco muchísimo tu tiempo y haber participado esta noche en Lado B. Muchísimas gracias y un beso grande para los dos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bueno, ahí escuchábamos y veíamos a Graciela Barrera. Jaime, hoy hablabas de la política, del acuerdo, de la voluntad política. ¿Vos sentís que hoy el Uruguay tiene un acuerdo político? ¿Por qué te lo planteo? Porque en realidad en cada campaña electoral siempre la seguridad es un tema al que se apunta. En la LUC, en la última, se habló muchísimo. Sí. Y da la sensación que para poder encarar estos temas se necesitan de acuerdos que logran romper con los intereses políticos. ¿Hoy vos ves que están dadas las condiciones para llegar a eso? Yo tengo esperanza que, digamos, que los malos resultados no nos obliguen a cambiar de rumbo, ¿no? A ver, hay algunas cosas interesantes que para los que seguimos con atención estos temas que están pasando. Cuando yo hablo de llegar a límites de prisionización razonable, es decir, que la cárcel sea utilizada como último recurso, es decir, no puede ser que, es como si un papá, yo siempre pongo el ejemplo, como si un papá o una mamá entendiera que el único modo de educar a su hijo o a su hija es poniéndolo en penitencia. No es así. Puede ser que una penitencia un día sirva, pero la educación pasa con los hijos por otro lado. Y acá pasa más o menos lo mismo. La cárcel tiene que quedar para ciertas circunstancias. Y hay países que han recorrido este camino.
Pero lo interesante de este asunto es que no son países gobernados por comunistas, por anarquistas o por delirantes. Son países gobernados por partidos conservadores, por partidos liberales, por partidos socialdemócratas, que han acordado esto porque la realidad les pasó por encima. Y pasó una cosa maravillosa hace relativamente poco, que es en el año 2019, con la firma de Trump, nada menos que de Trump, se saca una ley para las prisiones federales de Estados Unidos para empezar a vaciar las cárceles y empezar a apostar por las medidas alternativas. Entonces yo creo que esas cosas que se están viviendo en otros países, más los malos resultados, más la sensibilidad de los actores políticos, porque ya hemos vivido todos, digamos, de las mieles del fracaso y de las dificultades, hagan que se genere una corriente que permita ensayar caminos distintos, ¿no? Me da la sensación a mí también que ahí, que es una cosa que a mí me preocupa mucho señalar también, porque hay que ser sincero, es que esta perspectiva punitivista y encarceladora también la teníamos en la izquierda. Es decir, lo que pasó a continuación fue quizás una acentuación de las cosas que hicimos nosotros cuando estábamos en el gobierno. Es decir, la multiplicación por 3 o 4 de las personas privadas de libertad, o por 2.5 entre el 2005 y el 2020, son con el Frente Amplio en el gobierno. Y ahora quizás se acentúa un poco. Entonces somos todos los que tenemos que revisar nuestras políticas, nuestras decisiones y dejarnos ayudar, ¿no? Yo el otro día escuchaba al ministro Heber, no me acuerdo cuándo fue, dijo algo así: yo de cárceles no sé nada. Efectivamente, no hay ningún ministro que sepa nada de cárceles. Escuche, señor, escuche, no tiene por qué saber. Es decir, yo no sé de periodismo, es decir, yo no puedo dirigir al Real Madrid, por ejemplo, y eso no habla mal de mí como persona. Pero entonces me parece a mí que hay que tener la modestia y la prudencia de dejarse asesorar y tratar de, como se dice, pensar fuera de la caja y ensayar soluciones alternativas, y entonces va a ocurrir el milagro y podemos llegar a ver que las piezas en el puzzle se van a ir acomodando de modo maravilloso y seguramente mucho más rápido de lo que imaginamos inicialmente. Me gustaría profundizar en eso. Te propongo hacer una breve pausa, sí, Jaime, ¿eh? Sí. Y ya seguimos, pausa de un minutito, y ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos charlando de seguridad del sistema carcelario con Jaime Saavedra. Jaime, hay un tema importante y tiene que ver con el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación. Sos de lo que piensa que no debería estar dentro del Ministerio del Interior. ¿En qué te basas para señalar eso? Sí, claro, es decir, digamos, no solo hay que sacarlo rápidamente, porque el Ministerio del Interior no tiene ni la formación profesional ni la actitud espiritual para ocuparse del problema del que se tiene que ocupar. Es decir, la policía está preparada para otra cosa. Nosotros precisamos educadores sociales, gente comprometida con la actividad social. Es un fenómeno, el fenómeno del cambio esencialmente educativo. Y tenemos que ir a un ministerio que sea más empático, donde puedas conversar naturalmente estas cosas, las dificultades que tengas todos los días, y no estar como ahora ocurre en un ministerio donde las prioridades son otras, ¿no? Imagínate, yo, digamos, para ponerme yo en situación, imagínate, yo iba a hablar con el ministro Bonomi de las preocupaciones que tenía yo con Wilmar, que estaba recién salidito y que no encontraba laburo, y yo llegaba a hablar con el ministro Bonomi y estaba preocupado por los chinga y por los no sé qué. Entonces, no sé si me explico, ¿no? Son otras las prioridades, y está bien que sean otras. El problema no es que el ministro del Interior tenga otras prioridades, el problema es que estamos nosotros mal ubicados. Entonces, de hecho,
pasa que el ministerio, en Uruguay, el sistema carcelario estaba en el Ministerio de Educación y Cultura y después por malas razones, por razones políticas, pasa al Ministerio del Interior. Y así se mantuvo por inercia hasta el día de hoy y genera los problemas que tenemos, ¿no? La policía dentro de las cárceles, los policías, no por una razón de que los policías sean malos, sino por su perfil profesional, por su disposición espiritual, para qué fueron formados, para qué fueron pensados, no tienen las condiciones mínimas para trabajar con las personas con las que están trabajando. Entonces, todo eso es señalado no por Jaime Saavedra, por el mundo entero. Si somos Uruguay y Ecuador son los dos únicos países del mundo donde la policía se hace cargo del sistema penitenciario. Y lo curioso de esto, yo lo conversaba el otro día, no me acuerdo cuánta, una invitación así que me hacían, mirá lo que pasa de curioso, ¿no? Del lado de la coalición, ahora que está gobernante, digamos, asociada al mundo empresarial, se habla y con razón de, asociada, entre otras cosas, a los sectores empresariales, a los sectores de punta, en términos de producción, de tecnología, de innovación, se habla y con razón, porque está bien hablar así, de copiar lo que está bien. Tomar las buenas prácticas. Bueno, pero que la excepción entonces que en el sistema penitenciario no vamos a tomar las buenas prácticas. Está todo el mundo haciendo algo distinto a lo que estamos haciendo nosotros y nosotros con mejor resultado que nosotros. Entonces copiemos. ¿Qué vamos a inventar la pólvora? No. Jaime, tengo que cerrar porque se nos termina el tiempo, pero la seguimos en otro momento. Claro. ¿Te parece? Te agradezco mucho la visita aquí. Un placer. Mucho éxito. Nosotros nos vamos ya. En minutos se viene La Letra Chica. Volvemos en vivo mañana a las 20 horas. Que pasen bien. Chao.